sacar la pausa. Amén. Bueno, eh, salvo, creo que se anotó, no, creo no, se anotó una persona nueva, Hernán, que arrancaría este año. Después el resto, seguimos más o menos los de siempre. Tal vez, como siempre, cada vez que arrancamos una materia nueva, se anote alguno más. Pero bueno, este sería el último año, ¿sí? Así que no, no me aflojen ahora, por lo menos los de siempre, ¿sí? Eh, Vamos a ver si podemos terminar este programa, ¿sí? Este año vamos a hacer un pequeño. Este año vamos a tener historia del cristianismo, adoración, cristología y los ketubín, que son los escritos del Antiguo Testamento, que no es ni la Torá ni los profetas. Le llaman los escritos, que son el resto, ¿sí? De esa manera tendríamos completo eh, todo el programa. Bien. Y con la que arrancamos es con historia del cristianismo. Vamos a empezar con la presentación del Eh, cristianismo. Perfecto. Compartir, compartir. O sea, este año nos egresaríamos. Sí. Y a partir del año que viene, yo estaba pensando en hacer algo que no sea igual, que no tenga el mismo formato de tipo de instituto, pero sí que nos sigamos reuniendo y viendo algún libro, por ahí desarrollando eh, algún tema en particular, poder ir desarrollando para seguir creciendo juntos. Pero tengo que cranearlo a ver cómo es que lo podemos hacer. Todavía no lo tengo muy pensado. Después les cuento al final de la clase si las novedades de este año y bueno, cómo vamos a seguir. Bien. Ahí lo están viendo Sí, ¿no? Historia del cristianismo. Vamos acá. Sí, el título se ve. Perfecto. Bien. Historia del cristianismo. Tensión entre el poder y el servicio. Pasa lo siguiente con historia del cristianismo, que es enorme. ¿Sí? Eh, entonces, lo que pasó es que me puse a recopilar todo se me corta la cámara, ya arrancamos mal. Me puse a recopilar todo el material que tenía y lo que pasó es que, bueno, era muchísimo, ¿sí? Esperen que otra vez. Bien. Y me había quedado un libro de unas 600 páginas y ni siquiera lo había terminado. Así que, bueno, este, este hombre es Justo González, es uno de los principales historiadores de la historia del cristianismo dentro del protestantismo o del evangelismo. Él es presbiteriano. Justo González es cubano viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Y es uno de los mayores referentes, ¿sí? Y bueno, hay una frase que me gusta de él, que es que dice así: relatar la historia de aquellos de quienes somos herederos es escribir un prefacio extenso de nuestra propia historia. ¿Por qué lo puse al inicio de... Bueno, acá está el libro, Andrea solo lo tiene por ahora, así que en la medida nos tenemos que ir poniendo de acuerdo, así lo van teniendo. Em, ¿qué pasa? La idea de esta materia es lograr entender un poquito de... me está volviendo loca la cámara, me parece que la voy a enchufar en otro lado. Bueno, entender un poquito de nuestra historia, de cómo llegamos a la situación actual
de la iglesia. Vieron que hay un montón de iglesias, ¿no? Si hay algo que caracteriza a Occidente es la cantidad de iglesias que ha proliferado. Bueno, la tesis de este libro, aunque no lo digo explícitamente, es que esto se debió a la tensión que hubo entre el poder y el servicio. Cuando hablo del poder me refiero al poder del Estado. Lo vamos a ver ahora a partir del capítulo 2, ¿sí? Pero siempre estuvo atravesado por eso, inclusive ahora en este capítulo, en este primer capítulo uno, vamos a ver que estuvo siempre atravesado por esta cuestión. Empezó como persecución, después como una alianza estratégica con el imperio, y después el imperio romano, hablando del siglo cuarto, el imperio romano eh, copta, o mejor dicho, capta a lo que sería la iglesia, toda la iglesia, que pasó a llamarse la iglesia católica. ¿Sí? Y hubo, esto estoy hablando de una teoría general, hubo unas ganas eh, de parte de muchos cristianos de romper esa alianza con el imperio. ¿Sí? No es que a Lutero se le ocurrió 1600 años después, o un poco menos, unos 1300 años después que el Imperio Romano toma a la iglesia, no es que, bueno, al primero que se le ocurrió fue a Lutero, no, siempre, en todo momento, hubieron cristianos que protestaron en contra de esto, ¿sí? O se manifestaron de alguna manera en contra de el acuerdo con el poder. Y esto fue lo que fue generando una presión interna primero, a lo largo de la historia, de lo que sería la Edad Media, la Baja Edad Media y un poco de la Alta, bueno, toda la Edad Media, mucha presión, mucha presión, mucha presión que la Iglesia fue controlando de alguna manera, hasta que en Lutero reventó. Por eso es tan importante Lutero, ¿sí? Porque es como un globo que se va. ¿Vieron cuando pinchamos un globo? Sí, el agujerito es mínimo, pero hace que salte todo para todos lados. Entonces esa presión que estaba contenida por medio de la poderosa Iglesia Católica de la Edad Media, que estaba todo contenido, el que pensaba un poquito diferente, sobre todo cómo entender la Biblia. Nosotros hoy tenemos la bendición de poder entender la Biblia desde nuestra perspectiva, cada uno en el lugar que le toca. ¿Sí? Tenemos la libertad de, yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me habla, y en base a eso es que camino. En la Edad Media esto fue imposible, fueron 1000 años, y no fue poco. Esto era imposible. Entonces, bueno, esa presión se detonó con Lutero y proliferó, y llegó a la actualidad que tenemos hoy. Muchas iglesias, muchas denominaciones, un montón de espectros y de opciones que tenemos para congregarnos. ¿Está bien? Esa sería la tesis de todo el libro. Por eso digo que en realidad no es que yo estoy contando cosas pasadas o vamos a hablar de cosas que a mucho no nos importan, sino que estamos contando cómo llegamos a este presente que nos toca vivir. Bueno, arrancamos con el siglo I, ¿no? Movimiento que nace de los márgenes, ¿sí? Eran totalmente marginales el cristianismo cuando arranca. La expansión del cristianismo en sus primeras décadas fue la consecuencia directa de la convicción de que el mensaje debía compartirse, pero enormemente condicionado por el entorno político. ¿Por qué digo esto? Porque el Imperio Romano no dejaba que se predique el mensaje. ¿Sí? Había un mensaje que compartir. Y la iglesia nace perseguida. ¿Sí? Nosotros vemos en algunos países muy perseguida la iglesia cristiana, muy perseguida, en otros países más o menos perseguida, y en otros solamente nos miran mal cuando hablamos de Cristo. ¿Sí? Digamos, hay como distintos niveles de persecución. ¿Está bien? Pero la iglesia siempre, en la iglesia nació perseguida. Hacemos un breve pantallazo de lo que era el judaísmo en el siglo I. Que voy a ver si puedo mover esto, porque me tapa. Bueno, vamos a dejar ahí.
Bien, teníamos dentro del judaísmo, el cristianismo nace como una secta judía, ¿sí? Estaban los fariseos, una de las sectas que había, secta no en el sentido peyorativo, sino que es el nombre técnico, ¿sí? Secta o partido se le decía, ¿no? Dos nombres técnicos que hoy por hoy tiene otra connotación, ¿no? Una secta se suele utilizar para hablar de algo totalmente nocivo o algo feo para la comunidad, y partido se utiliza en el sentido de algo político necesariamente, pero esto era religioso, ¿sí? Partidos religiosos o sectas religiosas. Bueno, estaban los fariseos, que lo que buscaban era observar la ley. Esto lo vimos un poco en la materia Jerusalén en tiempo de Jesús. Los saduceos, que eran la aristocracia sacerdotal, los esenios, que era una comunidad ascética separatista, eran los hippies de la época, serían, ¿no? Ellos vivían solos, aparte, se vestían, era Juan el Bautista, ¿no? Con piel de camello, comían miel, ¿sí? No participaban de la sociedad, sino que separados. Eran los esenios. Los celotes, que eran un movimiento revolucionario anti-romano desde el punto de vista judío, ¿ah? No antirromano en el sentido de estar en contra del sistema, sino que decían, bueno, va a venir el Cristo y que el Cristo nos va a liberar de los romanos que nos están sojuzgando. Sicarios, los sicarios eran parecidos a los celotes, eran antirromanos, pero andaban armados, ¿sí? Por eso puse terrorismo político. Eh, la sica era una especie de daga chiquita, un poquito curva, que la escondían entre las ropas, y entonces se hacían verdaderos actos terroristas, no al nivel que tenemos hoy, que pueden poner una bomba, pero sí al nivel que podían llegar, que era, mataban, no con una declaración de guerra o era un ejército, sino que eran activistas políticos, eh, ¿cómo se dice? Que se los puede calificar como terroristas. Hay algunas teorías que dicen que a este partido pertenecía Pedro. No hay evidencia, ¿eh? Pero se dice en base a, ¿vieron cuando lo van a prender a Jesús? Que Pedro dice que saca una daga y le corta la oreja este, bueno, hola, bienvenido, Gustavo. Qué bueno verte. Eh, Pedro saca una daga y le corta la oreja al bueno, está trabajando, bendiciones, bendiciones. El hecho que saque una daga no es normal, es al nivel de vienen a apresar al pastor de la iglesia y un miembro de la iglesia saca una 9 milímetros y le pega un tiro al policía que lo viene a arrestar. No es normal, ¿sí? No es algo que se hace, es algo, un acto totalmente agresivo. ¿Está bien? Rarísimo en Pedro porque no se lo ve en otro momento hacer eso. Entonces puede ser que haya sido un momento de emoción violenta, o algunos dicen, no, pasa que Pedro pertenecía o era amigo o le gustaba, frecuentaba a lo que serían los sicarios. Después tenemos los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los que apoyan a Herodes. Con Herodes había un tema. Herodes no era judío judío, Herodes era idumeo, es decir, de Edom, o edomita, se puede decir. Edom, ¿quiénes eran? Bueno, era un pueblo que nace a partir de la descendencia de Esaú. Eh, Edom quiere decir rojo, la palabra Edom, y se llama así porque por el guiso rojo que lo dije recién y ya se me fue la palabra. El guiso que le da Jacob a Esaú, ¿sí? Que era un guiso rojo.
De ahí viene el término. Bueno, ¿cuál es el tema? Que los judíos no lo querían a los edomitas. Era gente, un pueblo que había despreciado la gracia de Dios dentro de el entendimiento popular. ¿Sí? Entonces eran despreciados los edomitas. ¿Qué pasa? Herodes era descendiente de la madre era judía, pero el padre idumeo. Por lo tanto, no lo consideraban verdadero judío. Y él consigue el reinado no porque haya venido un profeta a ungirlo, sino porque es puesto por el imperio romano. ¿Sí? El emperador le hizo los negociados necesarios para que lo nombren rey de los judíos. No era el rey. En realidad era una especie de gobernador. No podía tomar decisiones. Él no podía decir, bueno, vamos a ir a la guerra con tal nación, ¿no? Él dependía del emperador. Los escribas, que eran especialistas en la ley judía, algo habíamos visto también en otra materia, que la característica principal de los escribas, además de escribir y transcribir, era que ellos tenían un capital que era el secreto. ¿Sí? Habían cosas que ellos sabían y que el resto no. Y secretos de la ley, ¿sí? Em, palabras secretas que los hacían acercar más a Dios. No es que conocían secretos de la vecina, ¿sí? No, no. De tanto leer, de tanto conocer, bueno, conocían aspectos que no cualquiera conocía y ese secreto era un capital, el secreto. Bueno, el Imperio Romano, a esta diversidad interna se le suma la presencia dominante del Imperio Romano. Esto es fundamental, el Imperio Romano. ¿Sí? Esta foto la saqué de Google Maps, pero más o menos acá tenemos Palermo, que sería el final de Italia. Roma está un poquito más al norte, ¿no? Todo esto es el norte de África, que era todo parte del Imperio Romano, y todo el norte del mar Mediterráneo también. El Imperio Romano abarcaba todos los alrededores del mar Mediterráneo. Y acá, en este pedacito de acá, está Israel, que era un pasillo necesario para ir de África, Alejandría, Egipto, al norte. ¿Sí? Al norte tenía, bueno, ahí vemos Chipre, que se sigue llamando así, pero teníamos Antioquía, mm, bueno, toda la zona del norte, yo lo estoy señalando con el dedo como si fuera que ustedes me ven el dedo. Toda esta zona del norte era necesario pasar por acá. Entonces, esta zona siempre fue importante, porque era una zona de paso. Además que antes del Imperio Romano hubieron imperios importantísimos. Estaba por el lado noreste, lo que sería Babilonia, y antes de eso, en el norte-norte, bien por acá arriba, lo que sería em, el imperio anterior a Babilonia, que ahora se me fue y ya me voy a acordar. Los que se llevaron cautivo a Israel. Entonces, este pasillo siempre fue importante. ¿Sí? Y siempre fue zona de guerra. Lo loco es que hasta el día de hoy sigue siendo zona de guerra. Entonces, para el Imperio Romano era importantísimo, ¿sí? Esto. Yo creo acá no avanzo mucho porque en el libro. Pero hay un acontecimiento importantísimo que es lo que se llamó el Bar Kokhba, que fue la revolución judía en contra del Imperio Romano, unos años después de la muerte de Cristo, pocos años después. Eh, pocos años después hay una revolución y reconquistan Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué pasaba? En el Imperio Romano había unos conflictos entre emperadores, entonces no tenían tiempo para encargarse de eso y duraron algunos años. Hasta que en el año 70 deciden venir y retomar otra vez el Imperio Romano Jerusalén y ahí destruyen el templo. Esa es la famosa, cuando destruyen el templo de Jerusalén, que no se reconstruyó nunca más. Quedó un solo muro desde esta época, que es lo que se llama el muro de los lamentos. Se lamenta la destrucción de Jerusalén. Y ahí los judíos se quedaron sin patria hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, o sea, pasaron miles de años.
Bueno, la figura de Herodes, aunque se llamaba rey, sus funciones estaban limitadas, era una especie de gobernador, eso es lo que dije recién. En este ambiente surgieron múltiples expectativas mesiánicas. La expectativa mesiánica no era que el Mesías nos iba a redimir de nuestros pecados. Eso es este, posterior al Evangelio, que entendimos eso, que el Mesías, la función del Mesías, digamos, se volvió a interpretar en base a su muerte y su resurrección. El Mesías lo que se esperaba naturalmente que haga era que libere a Israel. El Mesías era un líder, un caudillo judío que iba a ser el líder, una especie de David, de Salomón, iba a reconquistar las tierras, iban a expulsar a los romanos. Esa era la expectativa mesiánica. Por eso cuando Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, bueno, bienaventurado eres, porque esto te lo reveló el Espíritu Santo, dice el relato. Y después de esto, Jesús empezó a decir, el Cristo es el Mesías, ¿no? Es la misma palabra. Tú eres el Mesías, le dice Pedro. El Pedro que había sacado una navaja para cortar, todavía no lo había hecho, pero ya la tendría puesta la navaja, ¿no? Y entonces dice Jesús, ahí empieza a contar que es necesario que el Hijo del Hombre muera y que al tercer día resucite. Les empieza a contar los planes. Y Pedro lo llama y dice que lo trató de reconvenir. ¿Por qué trató de hacer eso Pedro? Porque él entendía el mesianismo tal cual lo entendían todos. Esperá, no te podés morir porque vos sos el Mesías. Y el Mesías no se puede morir antes de liberar a Israel. Bueno, un líder político era lo que la mayoría esperaba, lo que acabo de decir, y otros se imaginaban un restaurador del culto y de la vida religiosa. Diferentes teorías en base a qué era lo que se esperaba. Otros más radicales anhelaban la intervención divina que transformara por completo la historia. Es decir, parecido a lo que pasó, que venga el Hijo de Dios, pero algunos esperaban que sea lo que pasó con Cristo, pero otros lo que esperaban era que destruyan a los impíos, el Hijo de Dios, y que solamente quede el pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, que la expectativa mesiánica era medio difícil de entender. Bueno, después de su muerte, sus seguidores, el de la muerte de Jesús, los seguidores se quedaron confundidos porque el Mesías no los había librado del yugo del imperio opresor y parecía que a todas luces que había terminado su obra. Cuando muere Cristo, es devastador para los discípulos. Y entonces, esta frase la saco, no tal cual la frase, pero sí la idea de un apologista cristiano que dice, ¿qué otra cosa pudo haber pasado para de ser unos discípulos asustados con su líder muerto, de golpe pasan a declarar que Cristo vive y si me matan bueno, mátenme? Es más importante para mí decirlo. Bueno, lo único que pudo haber pasado es que haya ocurrido algo de una magnitud tan grande que trastoque todo lo que ellos entendían por cierto. Algo así tuvo que haber sido la resurrección de Cristo. Nosotros por fe entendemos que Cristo resucitó, pero este hombre, este apologista, lo que buscaba era demostrar de una manera científica ¿cómo se dice? Coherente, eh, demostrarlo. ¿Sí? Ese algo solamente se equiparable a la resurrección de su maestro. Bien. En este cruce de transiciones, poderes y expectativas, se gestó la fe cristiana. Su origen fue el resultado de un contexto cargado de tensiones, pero también sobre todo de posibilidades. De apóstoles es el título a las iglesias domésticas. Hay otro pase. Vamos haciendo medio por saltos, ¿sí? Primero es bueno, de discípulos a apóstoles. Ahora ya tenemos los apóstoles. Los apóstoles son, la mayoría eran discípulos y otros que se fueron sumando después, ¿eh? Eran verdaderos pilares. Apóstolos quiere decir enviado, pero pasó a ser un título
que tenía que tener algunas características. Una de las características era haber estado con Jesús, haber sido discípulo de Jesús. Otra de las características, bueno, que tenga el discurso apostólico y que haya sido uno de los formadores. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo es apóstol, pero no fue discípulo. Entonces, por eso, bueno, con Bernabé pasa lo mismo, etc. Las primeras décadas del cristianismo está profundamente marcada por la labor de estos apóstoles. Entendían su misión como una continuidad de la obra de Jesús. ¿Sí? Su predicación retomaba las enseñanzas que habían recibido y se situaba frente a nuevos oyentes en ciudades con lenguas, costumbres y debates distintos de los de Palestina, porque fíjense que la misión fue de Jerusalén, expandiéndose por todo el imperio y más allá. Esta movilidad abrió caminos inesperados. Jerusalén siguió siendo un punto de referencia, pero muy pronto Antioquía, Éfeso, Corintio, Roma se convirtieron en centros significativos de la expansión cristiana. ¿Qué pasa? Estos cinco, acá nombré cuatro nomás, bueno, con Jerusalén, estos cinco puntos eran neurálgicos al Imperio Romano. De hecho, o sea, eran ciudades grandes. De hecho, el Imperio Romano, un poco más adelante, en la época de Constantino, toma a estas cuatro ciudades, Antioquía, Éfeso, Corintio y Roma, como centrales. Entonces, las iglesias que fueron creciendo en esas cuatro ciudades, más Jerusalén, pasaron a tener una importancia preponderante. La vida comunitaria se organizaba principalmente en casas, ¿sí? Las iglesias domésticas eran espacios cotidianos transformados en lugares de reunión, enseñanza, oración y participación del plan. Básicamente era eso, ¿sí? No había como ahora este, ni rituales tipo el catolicismo de repetición, ni canciones tipo show como las tenemos nosotros. No quiero ser despectivo con esto, ¿eh? Hoy por hoy, ¿por qué digo tipo show? Porque se hace con sonido tipo show, luces tipo show. ¿Eh? Esto no está ni bien ni mal, es solamente una forma cultural de transmitir un mensaje. ¿Eh? El hecho de poner un escenario, luces y música. Es tratar que se adapte a la cultura del lugar. La cultura en Occidente, ese tipo de cosas gusta mucho, ¿sí? Predisponen a las personas, entonces se utiliza como una herramienta. El día que deje de gustar, si tenemos la flexibilidad necesaria, lo iremos cambiando. ¿Está bien? Pero ¿a qué voy? Que en las primeras iglesias no era así. En las primeras iglesias se reunían en una casa y bueno, sí participaban del pan y del vino, ¿sí? Lo que era la cena del Señor, se enseñaba un poco la palabra y se oraba. Eso eran las reuniones. Em, Bien, seguimos. Los primeros grupos estaban compuestos por personas de distintos orígenes, comerciantes, artesanos, esclavos, mujeres con capacidad de liderazgo, eso sí se puede ver en el libro de Hechos. Familias enteras formaban parte de una comunidad que desafiaban las divisiones sociales de su tiempo, ¿sí? Eran contraculturales. El liderazgo de estas primeras comunidades no seguían modelos rígidos, se ganaban figuras carismáticas con responsables locales que cuidaban la enseñanza y el orden interno. La autoridad se legitimaba por el servicio y la capacidad de sostener la unidad. Bien. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse más allá de la frontera del mundo judío, inevitablemente ingresó en el campo de visión del Imperio Romano. ¿Por qué digo campo de visión? Porque fíjense que había pasado poco tiempo antes con los judíos que toman Jerusalén, es decir, le roban, entre comillas, ¿no? Le roban a Roma una porción gigante de su imperio y, y los conflictos internos del imperio hacen que ni siquiera puedan ir a recuperarla. Era un gigante realmente el imperio romano. Entonces el chiquitaje no les interesaba.
¿Sí? A Jesús lo matan porque lo denunciaron como un revolucionario, y ya está. Entonces dice, bueno, bueno, sí, no queremos lío. ¿Sí? Sería el tema. Pero no es que estaban preocupados los romanos. Ahora, a la medida que empieza a crecer, a expandirse, entra en el radar. Entonces ahí empieza el problema. ¿Sí? Con el crecimiento, la persecución comienza porque crecen. Es inevitable, porque si no hubieran crecido, bueno, obvio que es obra del Señor, ¿no? Pero si no creces, te morís. No había otra forma que no sea crecer. Bueno, el imperio era muy tolerable con la variedad de cultos, ¿sí? Solamente exigían dos cosas: orden social y lealtad al emperador. ¿Sí? Mientras que tengas eso, estaba. Y acá venía el problema. Desde fines de la República y comienzo del Principado, la apoteosis. ¿Qué es la apoteosis? Era cuando algún emperador que había sido importante, después de muerto, el Senado decía, este hombre era Divus, que es Dios, ¿sí? No Dios como lo entendemos nosotros, un Dios. Es más parecido a lo que hace la Iglesia Católica con los santos. Dice, bueno, después que murió un hombre católico que trabajó y que tuvo renombre, después de un tiempo de muerto, decimos, ah, era santo. Esa es la concepción. Es decir, bueno, es un poco divino. Un poco divino. No es Dios, pero es un poco divino. Ese es el concepto que tenían con lo que se llama la apoteosis, que es considerar como un semidios, un dios menor, una persona de mucho renombre, lo endiosaban a el emperador fallecido. Bueno, Julio César en el año 42, luego Augusto fue nombrado Divus. En este marco, rendir culto al emperador fallecido formaba parte de la normalidad cívica. ¿Sí? Era una norma cívica en el sentido de civilidad. Seamos eh, civiles sería el término, seamos civilizados, ahí está, no me salía, seamos civilizados y honremos la figura de este emperador que nos dio tanto. ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo en esto. Tengamos algunos ídolos en el sentido griego, no en el sentido este, no en el sentido religioso, ¿no? Tengamos nuestras figuras importantes. ¿Eh? Este emperador, este otro, este filósofo, ¿no? Honrémoslo. Y se le hacía estatuas y se le daba honores. Dentro del pensamiento romano, esto ni se parecía a la religión, ¿eh? No era religión, no creían que era un dios realmente, sino era un título que se le daba. ¿Está bien? Hasta acá sería eso. Ahora, eso para un cristiano es inaceptable. ¿Sí? Si no, Dios es Dios. Díganme lo que sea, no voy a honrar a una figura diciéndole Dios. ¿Sí? Hasta acá tenemos un semi problema, porque todavía no es el gran problema que va a venir después. Domiciano, el emperador romano que imperó entre el 81 y el 96, se declaró divus él mismo en vida. Dominut et Deus, Señor y Dios. Domiciano dijo, espera, yo no quiero morirme para que digan que soy Dios. Yo en este mismo momento quiero que me traten como a un Dios. Y entonces acá viene un problema real para los cristianos, que era, bueno, ¿qué hacemos? No es Dios, no lo vamos a honrar como Dios, nos vamos a enfrentar tres pelagatos al Imperio Romano. Tres pelagatos, entre comillas, porque tenían el poder de Dios, ¿no? Pero decir, bueno, si nos asesinan, que nos asesinen, pero nosotros no podemos nombrar como Dios a un emperador. Esta pretensión, esta idea que tuvo Domiciano, ni siquiera cayó bien entre los romanos, ¿eh? Porque no era costumbre que se le diga Dios a un emperador en funciones. La costumbre era que primero se tenía que morir. ¿Está bien?
Es como, volviendo a la misma comparación, como si un católico de renombre dijera, soy santo. Como si un papa dijera eso, ¿no? Vamos a suponer que el papa que está ahora, no me acuerdo cómo es que se llama, diga, bueno, soy santo, honranme como santo. Y todos van a decir, este tipo está loco, pero bueno, es el papa, no podemos contradecirlo. Más o menos pasó esto con Domiciano. León XIV se llama. León Y XIV, exactamente. la gente le dice que es un santo también. Claro, una cosa que la gente lo diga y otra cosa que el mismo supuesto santo se autonombre santo. ¿Sí? Quedaba raro, quedaba raro. En Domiciano, después los emperadores que lo sucedieron, les gustó la idea y lo siguieron haciendo. Es como que cambió el paradigma y dijeron, sí, seamos Dios. Entonces el primero cayó muy mal y después los otros dijeron, bueno, sí, es Dios y Señor, listo, ya está, lo honramos como Dios y Señor. Lo que menos tenían era ego ellos. No No, para tenían nada, imagínate. nada. Humilde los muchachos. Sí, dice en Efesios 4:6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos. Un solo Señor y un solo Dios. Esto dice el apóstol Pablo. Esto que está diciendo es fuerte, ¿sí? No, no es tan simple como lo leemos nosotros. ¿Está bien? Nosotros decimos, ¿hay un solo Dios? Sí, lo decimos. Al que le gusta, el que no, no. Cuando mucho nos mirarán mal, pero enfrentarse al poder real diciendo esto era otra cosa. Bueno, en este contexto, la negativa cristiana a participar del culto imperial dejó de ser una cuestión privada de conciencia y pasó a interpretarse como una amenaza al orden público, abriendo el camino a la persecución y al martirio. Las persecuciones más feroces se dieron bajo Nerón, Domiciano, Decio, Valeriano, Diocleciano. Estos cinco emperadores también se hicieron llamar Señor y Dios, ¿sí? Y empezaron a perseguir a los cristianos. Nerón es el más emblemático porque tenemos, mira, esto lo escribió Tácito, yo lo puse en el libro, acá lo puse en el Power para que lo veamos. Eh, Tácito escribe esto en el 115, eh, 35 años después de la muerte de Nerón. Fíjense que es un tiempo importante, pero no tanto. Es como si un periodista escriba algo sobre Alfonsín, ¿no? Ya que acá estamos todos argentinos, Alfonsín fue un presidente que gobernó en la Argentina en los 80. Bueno, está lejos, pero no tan lejos, ¿sí? No, no es que tengo que hacer como si escribiera algo de no sé, de Manuel Belgrano, ¿sí? Allá por el 1800. No, esto está cerca. Eh, Tácito vivió lo que pasó con Nerón, ¿sí? Es contemporáneo. Entonces, miren lo que escribe. El tipo, Tácito, no solo no era cristiano, sino que no se bancaba a los cristianos, no le gustaban los cristianos. Es decir, que esto que escribe no es una defensa a los cristianos, es una persona que no le gustaban los cristianos. Dice así, a pesar de los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y los sacrificios ofrecidos a dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado por él. ¿Qué pasó? Se había incendiado Roma y todos decían fue Nerón. El que incendió Roma fue Nerón, porque estaba re loco. Entonces dice, a pesar de todos los esfuerzos que hizo Nerón para sacar esa sospecha, no, nadie le creía. Sí, fuiste vos, Nerón, sería el punto. ¿Está bien? Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpable a los cristianos, una gente a que todos odian por sus abominaciones y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, acá habla algo de Cristo, Tácito, ¿no? Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio.
detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, fíjense cómo no los quería ver nada los cristianos, sino también en Roma. Ese lugar donde se da cita y encuentran seguidores de todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Lo que está diciendo, bueno, en una cosa abominable que sucedió en Judea, pero llegó a Roma. ¿Por qué? Porque a Roma vienen todos. Entonces, todas las atrocidades que ocurren en todo el mundo, llegó a Roma. Dice, por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. A ver si lo escribí, la explicación. Odio a la raza humana, ateos, estos nombres que se le daban eran por algo simple, no los conocían y eran ateos porque no honraban a los dioses, y por eso ateos. El dios que tenía era invisible, ¿sí? No había una estatua, no había nadie, nada por lo cual decir, bueno, adoran a este dios, por eso eran ateos. Y que odiaban a la raza humana, se lo decían porque se les escuchaba decir que comían el cuerpo y la sangre de su líder. ¿Sí? Coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto lo repetían, nosotros lo repetimos en todas las celebraciones y nos parece normal porque nosotros nacimos en esta cultura. Si no, también nos hubiera parecido aberrante. ¿Sí? A veces decimos nosotros en las congregaciones, me cubro con la sangre de Cristo. Es un asco decir eso. Claro, en el sentido espiritual nosotros lo entendemos perfectamente. Pero una persona que no entiende dice, ¿qué es esto? Están todos locos, son satánicos. ¿Está bien? Era lo que la gente creía de los cristianos. Se escondían porque los perseguían y eso hacía que el desconocimiento aumente el odio hacia los cristianos. Era como una especie ¿cómo se dice? De círculo vicioso. Ellos se escondían porque los perseguían y los perseguían justamente porque lo poco que escuchaban, lo que veían de ellos, no terminaban de completar la historia. No terminaban de completar que lo que partían era el pan y lo que tomaban era vino, aunque decían cuerpo y sangre. ¿Sí? Ellos escuchaban que comían cuerpos humanos y bebían sangre humana. Bueno, muchísimos rumores circulaban alrededor de ellos. Se decían que solían sacrificar niños para beber su sangre y comer su carne, seguramente por escuchar sin ver comer. Y por último concluye Tácito. Además de matarle, es decir, Nerón, además de matar a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestia para que los perros los mataran a dentelladas, ¿sí? Es decir, se les ponía como cebo para que los perros los muerdan, y otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran, para que iluminaran la ciudad. Los usaron de antorcha humana. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. En los jardines de Nerón los crucificaban cristianos y los prendían fuego para iluminar los jardines. Esta es una obra de este ruso, no me sale el nombre, Siemdransky, Henrik Siemdransky, que se llama justamente Las antorchas de Nerón. Y bueno, está ahí, este es un ilustrativo, un dibujo ilustrativo de la masacre esta que hicieron sobre los cristianos. Este punto de atrocidad es importante para que entendamos después por qué fue recibido el que oficialicen el cristianismo fue recibido con mucha alegría, porque este tipo de martirios ocurrió durante años, ¿sí? Aunque no fue permanente, era durante unos 300 años, era la idea que si te descubrían que eras cristiano, te podían asesinar. Tal vez no. La realeza es esa, no asesinaron a todos porque si no, no nos hubiera llegado el mensaje de Cristo. Pero sí te podían asesinar, ¿sí? Legalmente.
Lo sorprendente es que lo único que exigían de las autoridades para evitar el escarnio, la tortura y la muerte era que dijeran que en realidad el emperador era el verdadero Señor y Dios y eventualmente se postraran en adoración a los dioses romanos. Es decir, lo que se exigía era muy poco. Era que digan, sí, sí, el emperador es Dios, dale, me arrodillo, lo que sea. ¿Está bien? Que es para salvar la vida una reacción lógica sería. Ahora, el que es cristiano genuinamente es ofender a Dios. Bueno, esto pasa no solo en el cristianismo, sino en muchas religiones de este estilo. Pero imagínense uno, cristiano en serio. Yo no sé qué haría en esa situación, la verdad es esa. Pero sí podemos inferir lo siguiente, que es que si yo eventualmente digo, sí, está bien, el emperador es el Señor, no puedo adorar más a Dios. Eh, y es lo más importante de mi vida. Y entonces, ¿para qué quiero vivir? Sería una cosa así la lógica. Muy jugados, ¿sí? Porque no era, ya les digo, no es que, bueno, le cortaban la cabeza y morían de un instante al otro. Eran, realmente la persecución era feroz. Después vamos a ver más adelante lo Torturas, increíble. Sí, eran torturas, eran más tortura, porque lo hacían sí, sufrir hasta que, sí, muy torturados. sí. Lo más loco, loco, loco de todo es que el cristianismo, allá por el 1400, 1500, antes de Lutero, terminó tomando el rol de perseguir y torturar a los que pensaban distinto. ¿Sí? La Inquisición, la Casa de Brujas, era eso. Era, yo sospecho que no estás bajo la doctrina católica, y bueno, los prendemos fuego, lo mismo era, ¿eh? Lo mismo, los prendemos fuego, los descuartizamos, aniquilamos toda la familia, pero en el nombre de Cristo. Entonces es una cosa un poco loca este cambio de haber sido víctima a de golpe te volvés victimario. Es difícil de entender, la idea en el libro es lograr entenderlo, ¿sí? Entender este punto. Las disposiciones capitales de Scripto de Trajano indican, si un acusado se declara dispuesto a dejar de ser cristiano y se lo acredita prestando honores a los dioses, en gracia a su cambio de opinión, no debe imputársele su sospechoso pasado. ¿Está bien? Lo que dice Trajano, uno de los emperadores, es con que ellos digan que van a adorar a Dios y hagan una pequeña oración, ya está, los perdonamos. Era muy fácil abdicar, digamos, ¿sí? Era una pena muy alta sostener que Cristo era el Señor y Dios, es el único, y muy fácil salirse, no había que hacer muchas locuras, ¿eh? Solamente negar a Dios, solamente entre comillas. Bueno. Acá viene el punto. Porque uno dice, sí, yo me mantendría fiel, y otro dice, no, yo no me mantendría fiel. Yo me mantendría fiel en mi corazón y de la boca para afuera digo lo que quieran escuchar, pero yo salvo mi vida. ¿Sí? Estas dos opciones ocurrieron. Hubieron muchos que siguieron siendo cristianos y decidieron adorar al César. Hubieron quienes dijeron claudicar de su fe y quienes no. Esta forma de escribirlo lo puse a propósito. ¿Sí? Porque yo no dije, no, no quiero ser tan taxativo, decir hubieron muchos que claudicaron de su fe y otros que no. Porque ¿qué es claudicar de la fe? ¿Decir claudico de mi fe es claudicar de la fe o no? Bueno, hay todo un debate. ¿Está bien? ¿Y por qué el debate? Porque el punto es que después, con el tiempo, cuando pasó a ser tolerable el cristianismo, muchos quisieron volver. Dijeron, miren, yo sigo siendo cristiano. O sea, se dio esa situación. De decir, miren, yo dije que no era cristiano para salvar mi vida, pero soy cristiano. Déjenme entrar. Y hubo una pelea feroz entre cristianos, entre los que decían, no, vos ya claudicaste la fe, no entrás, no vas a ser nunca cristiano. ¿Sí? ¿Tienen los nombres? Acá. Bueno, los que decidieron no claudicar hasta última instancia fueron los mártires.
Y quienes renegaron de la fe se les llamaron los lapsis, que quiere decir caído o traditores, entregadores. ¿Sí? Los lapsis y traditores después quisieron volver cuando pasó la persecución. Y ahí hubo una disputa entre cristianos. ¿Sí? Decimos, ¿qué hacemos con esta gente? Muchos decían, no, ya está, están afuera, no son cristianos ni lo van a hacer nunca. Y otros decían, no, quieren ser cristianos. Quisieron salvar su vida nada más, ¿no? Toda una discusión. Luego de que se levantara la persecución de los cristianos, es lo que acabo de decir. El problema fue qué hacemos con esta gente, los lapsi y los traditores. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, te advierto de que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este pasaje tiene esa importancia. Es decir, este pasaje está escrito en tiempos de persecución. ¿Sí? En el inicio de la persecución, porque duró mucho más después de lo que Juan escribió. ¿Está bien? Y también Jesús también lo advirtió, fue en Mateo 10:28, dice, no teman a los que quieran matarle el cuerpo, no pueden tocar el alma, temen solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús ahí ya le estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Tal cual, tal cual. Y fue tan fuerte porque esta palabra, sí, hay un montón de pasajes. Esta palabra de Jesús fue muy fuerte y fue el aliento de decir, no, no, aguantemos. Esto de 10 días, sabemos que 10 días puede significar muchas cosas. Obvio que no fueron 10 días, fueron como 300 años. Pero el punto de 10 días es decir, bueno, esto termina, ¿eh? Esto no va a ser para siempre. Seamos fieles. Fiel hasta la muerte sería el mártir. El mártir es el que es fiel hasta la muerte, el que probó su fe. Dice, bueno, si me tienen que asesinar, asesínenme. Para muchos creyentes, los mártires se convirtieron en modelos de vida y en recordatorio de que la fe implica una dimensión de riesgo. Para el mundo exterior resultaba desconcertante que personas comunes, sin armas ni alianzas políticas, enfrentaran la muerte con seriedad, como si entendieran algo que el resto no. Este es un punto importantísimo. Uno como hermano entiende la debilidad del hermano que claudica y que dice, bueno, no, 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 yo voy a decir que el Señor es el César y ya está, yo quiero salvar mi vida. Yo lo entiendo, el miedo te hizo decir esas cosas. Pero lo cierto es que si todos los cristianos hubieran hecho lo mismo, no hubiera avanzado el Evangelio, hubiera terminado ahí. No sé si me explico. El Evangelio avanzó no en base a los que tuvieron miedo, sino en base a los que dieron su vida, a los que dijeron, no, no, el único Señor es Cristo. Hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué pasa? Las personas que veían esta fidelidad y les llamaba la atención, decíamos, ¿esta gente qué les pasa? ¿Sí? Esa es una forma de predicar el Evangelio muy dolorosa, pero desconcertante. Cualquier persona dice, bueno, no, acá hay algo más. Nadie en su sano juicio preferiría la muerte antes que decir unas palabras con su boca. Bueno, las catacumbas, me olvidé me olvidé de poner varias cosas en esta, pero bueno, porque guardé varias fotos y ahora que me acuerdo, no creo que lo puse más adelante, o sea, ahora me fijo. Bueno, catacumbas, bastaba con que un vecino denunciaba a alguien para cristiano para que se iniciara el proceso. ¿Sí? Bastaba la denuncia para que se iniciara el proceso, que del proceso no zafaba nadie porque era renegar de Cristo. En épocas de mayor tensión política, la mera sospecha podía desencadenar interrogatorios, confiscaciones y castigos públicos. ¿Sí? Les confiscaban los bienes. Los bienes eran por ahí las casas, ¿sí? El trabajo. O sea, si nosotros lo traemos a la actualidad, cada uno de nosotros, bueno, tiene un lugar donde vive, un lugar donde trabaja y una red social, ¿sí? No sé, estamos estudiando, tenemos un grupo de amigos, bueno, la iglesia, etcétera. Aunque no nos asesinen, si nos sacan todo eso, nos sentiríamos un poco como muertos en vida, ¿sí? Si nos quedamos de golpe en la calle, sin amigos y sin contención de ninguna clase.
solamente por decir que somos cristianos. Es decir, que aunque no llegue al caso extremo, que es de la muerte, las confiscaciones también eran terribles. ¿Sí? Desarmaban la estructura social incipiente cristiana. En ese contexto de vulnerabilidad constante, algunas comunidades, en búsqueda de un lugar libre de amenazas, comenzaron a utilizar catacumbas para protegerse. Las catacumbas eran los cementerios, ¿sí? Son túneles enormes que están hasta la actualidad, eh, donde están los nichos donde se ponían a los muertos. ¿Está bien? Y nadie iba ahí, por supersticiones, por miedo, por lo que sea. Entonces ahí se empezaron a reunir los cristianos, ¿sí? A hacer las reuniones en las catacumbas. ¿Qué pasa? También lo que decía hoy, ¿no? Círculo vicioso. Se reunían en las catacumbas porque los perseguían. Y los perseguían porque no solo comían personas y bebían la sangre de su líder, sino que las reuniones lo hacían en los cementerios, dentro, en el fondo del cementerio, ¿sí? Para alguien que desconocía eso, decía, estos son claramente diabólicos o el término que se utilizaría en esa época para decir algo totalmente eh, aberrante. Sin embargo, la sensación de estar bajo tierra, lejos de la vigilancia pública, les otorgó un valor distinto cuando la presión externa aumentaba. Era el refugio, encontraron un refugio ahí en las catacumbas. Comenzaron cada vez con más frecuencias a utilizar estos túneles laberínticos para tener reuniones donde oraban, leían las escrituras, se consolaban, cantaban y desarrollaban todo tipo de arte simbólico que dejaban plasmado en las paredes. Creo que eso es lo que me olvidé de poner porque, bueno, eso se googlea, ahí está, que son las catacumbas donde están los primeros dibujos cristianos, ¿no? Marcaban en las paredes, escribían y hacían sus dibujos con referencia a Cristo. Ahí es donde ¿Qué onda? aparece. Cuando Sí. el ¿Qué onda? pescadito que hacían, Hola, Charlie. ¿Qué, Nanu? ahí hacían la señal esa de como el pescadito, dibujaban como un círculo y eso hacían. Sí, señorita. Ahí es, el pescadito nace ahí. Y el ancla, que el ancla quedó medio a la deriva. Y la cruz. La cruz nosotros lo tomamos como que si fue un símbolo. Bueno, ahí están las cruces, el ancla, y el pescadito. ¿Ibas a decir algo, Charlie? Solo saludando, tiempo de no verlo a todos ustedes, queridos ilustres argentinos. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Un gusto, todo bien, che. Sí, aquí, mira, ya pronto te voy a mandar las partes del libro para que me las leas, ¿oíste? Y mira, el libro tuyo, ¿cuándo lo mandas? Mirá, ya llegó. Nos Vaya, porque tendríamos que poner de acuerdo, sí. yo quiero tomarme una foto con ese libro y subirlo en las redes sociales y jactarme de tener un amigo como vos. Dale, Ok. sí, nos tendríamos que Tenemos encontrar. que, nos tenemos que encontrar. Sí. Yo este año voy a estar un poquito más libre que el año pasado. Así que bueno, ahora seguimos y después nos ponemos de acuerdo. Después te mando un mensaje. eh, te mando de mi celu, así nos conectamos en cualquier momento. ¿Sí? Pero este año va a ser más. El año pasado estaba muy cargado con muchas cosas y realmente se me complicó bastante. Tranqui, ahí nos ponemos en algún lugar central, nos vemos en algún lugar que te quede bien a vos, Sí, nos tomamos por lo menos un café, no me vas a salir con solo darme el libro, ¿verdad? mínimo un café, sí, señor. Bueno, así que ahí estamos. Cualquier cosa, si me salgo, yo mañana veo el audio y comparto más, el video y comparto más cosas, ¿ok? Dale, dale, perfecto. Dale, dale. Bendiciones. Chao. Bueno, el A mí arte, mándamelo por correo. dale. Eh, Montana, te lo mando por correo. La mayoría de los habitantes del Imperio Romano no sabían de la existencia de los cristianos y quienes lo sabían habían perseguido con la corriente interna del judaísmo, es decir, eran una secta judía, ¿sí? Así se percibía. Hacia la segunda mitad del siglo II, el cristianismo se encontraba sólidamente arraigado en zonas claves de Asia Menor y del occidente europeo, en ciudades como Lyon, Galia,
Edesa, Edesa es esa C está de más, en el oriente siríaco existían comunidades orientadas y un liderazgo episcopal definido. Ah, acá está, sí, pensé que no lo había puesto, pero sí, lo puse acá sobre el final. Esto está en el libro, está abajo en una referencia al pie. Una antigua tradición cristiana recogida por Eusebio de Cesarea relata que Abgar V, rey de Edesa, y contemporáneo de Jesús, habría intercambiado correspondencia con Jesús y recibido posteriormente la predicación de uno de sus discípulos. Esto lo cuenta Eusebio de Cesarea, que es uno de los padres de la iglesia, que dice que el rey de Edesa tuvo comunicación con Jesús. Es un poco mitológico y un poco, uno dice, capaz que es verdad. La crítica histórica considera este relato y las supuestas cartas carecen de base documental verificable y deben entenderse como una construcción legendaria posterior destinada a otorgar a la iglesia de Edesa un origen directamente vinculado con el Jesús histórico. ¿Sí? No obstante, la tradición tuvo una amplia difusión en la literatura cristiana antigua y medieval y dio origen a un rico ciclo iconográfico, especialmente en el ambiente bizantino, asociado a la imagen conocida como Mandilium, una pintura del rey de Edesa sosteniendo un lienzo pintado con un rostro. Este rostro sería de Jesús. Este es el cuadro en cuestión. Es la figura central, es el rey de Edesa que sostiene un cuadro, ¿sí? Un lienzo pintado. El rostro del lienzo pintado sería Jesús. Es como una foto dentro de una foto, ¿sí? Un cuadro dentro de un cuadro. Y este sería Jesús. Es un poco mitológico y un poco, uno dice, che, qué lindo si realmente esa fuera la pintura de Jesús, porque este hombre fue contemporáneo a Jesús. Eh, es por lo menos divertida la anécdota. Eso por eso yo lo puse en un recuadro porque no tiene fundamento verificable. Pero hay un dibujo. Y el dibujo es por lo menos llamativo. Bueno, a fines del siglo III, esta expansión había dado lugar a estructuras eclesiásticas estables en las regiones periféricas del imperio, como Britania, y también fuera de él. En Siria, Mesopotamia, el cristianismo se difundió a lo largo de las rutas comerciales que conectaban los grandes centros urbanos, ¿no? Fue de la mano, aunque perseguida por el Imperio Romano, fue creciendo en base a las vías romanas. Un testimonio particularmente significativo de la presencia cristiana temprana en el oriente del imperio lo ofrecen los descubrimientos arqueológicos de Dura Europos, ciudad fronteriza situada a orillas del Éufrates. Estas son las ruinas de un descubrimiento arqueológico. Excavada en 1920, reveló un conjunto de edificios religiosos pertenecientes a distintas tradiciones, entre ellos una sinagoga, un mitreo y una casa adaptada para el culto cristiano. Es como el hallazgo arqueológico de el primer edificio destinado a una iglesia. Si bien era a distintos cultos, hay un lugar específico para el cristianismo. Yo lo tengo a mi izquierda en la foto y a la derecha la reconstrucción de lo que sería la casa en un dibujo. La llamada casa iglesia cristiana, datada alrededor del año 232, construye la evidencia arqueológica más antigua de un espacio cristiano específicamente condicionado para el culto comunitario. ¿Sí? Esta era la casa y más o menos el dibujito sería así. Lo importante de esto es que es una casa acondicionada. ¿Qué quiere decir? Que no era una casa donde vivían personas, sino una casa destinada exclusivamente para el encuentro entre cristianos. Por eso digo, es el primer edificio exclusivo cristiano, sería este de Dura Europos. Estos descubrimientos confirman que ya en la primera mitad del siglo III, el cristianismo en regiones como Siria y Mesopotamia había superado la etapa puramente doméstica y clandestina, dando paso a formas de organización visibles y relativamente organizativas. Al mismo tiempo, la elección de una casa adaptada y no de un edificio monumental refleja la condición. Es decir, bueno, era un edificio
pensado para una iglesia cristiana, pero no era la iglesia de cristal, no era un templo gigante. Sí dije la iglesia de cristal, pero hay otros, bueno, hay templos gigantes, ahora no me sale ninguno. Hoy por hoy tenemos templos, no sé, el Centro Mundial de Avivamiento. Bueno, son edificios construidos específicamente para esto, gigantes, monumentales. Esto no era monumental ni de casualidad, es del tamaño de una casa, ¿sí? Pero es como si tuviéramos el primer garage, la ruina del primer garage, ¿sí? Que es decir, bueno, yo en el garage nos juntamos un grupito de cristianos y armamos ahí el primer templo. Bueno, el garage lo alquilamos y después lo compramos. No era de nadie, ¿sí? Era de la comunidad. Esto pasa lo mismo. Es el primer templo de la comunidad cristiana. El primero no, perdón, es el más antiguo que se haya encontrado. En el caso de Armenia también resulta particularmente importante porque es allí donde el cristianismo pasa a ser de una fe minoritaria a convertirse en la religión de todo el pueblo armenio. Los armenios se consideran el primer pueblo cristiano. eh, el pueblo total, ¿sí? Por completo. Aunque las fuentes están atravesadas por elementos legendarios, igual que el de Edesa, el proceso de conversión es cabezado por Gregorio el Iluminador y respaldado por la autoridad real, marca el punto de inflexión. Por primera vez el cristianismo no solo se expandía por adhesiones individuales o comunitarias, sino que se integraban a la identidad política y cultural de una nación. ¿Está bien? Eh, Así como tenemos en Dura Europos el más antiguo resto de una iglesia, de un edificio destinado a una iglesia, Armenia sería la comunidad, eh, la ciudad que como ciudad completa adoptó el cristianismo, ¿sí? El pueblo, por completo sería, no una parte. Bueno, acá vemos algunos factores que ayudaron a la expansión. La primera, la movilidad del mundo romano, ¿sí? Las que se llaman las vías romanas, ¿vieron el dicho todos los caminos conducen a Roma? Es por eso. Roma lo que había hecho, entre las grandes cosas que había hecho y por la cual había prosperado, era la comunicación entre los distintos pueblos, las distintas ciudades, a partir de calles, ¿sí? Las vías romanas son calles o caminos con piedra, están hasta la actualidad, duran miles de, 2000 años de antigüedad y sigue estando las calles mejor que los asfaltos que hacen los intendentes, que duran lo que dura la intendencia. Esto los romanos lo pensaron para siempre, algo que quede eterno. Bueno, estos caminos bien diseñados y estables hacían una muy buena comunicación. Bueno, por ahí se difundían no solo el comercio, sino las costumbres y las creencias. Por lo tanto, el cristianismo adoptó esto para poder expandirse. Segundo factor es la capacidad para articular el mensaje a distintos contextos culturales. Esto sí que era una novedad, que es que Jesús vino para todo el mundo. No vino para los judíos solamente. No vino para los romanos solamente. No vino para, no sé, los edomitas solamente. Vino para todos esos. Para los judíos, para los romanos, para los británicos, para los españoles, para todos. ¿Eh? Eh, este cambio de paradigma hizo que no tengan la necesidad de convertirse culturalmente, ¿sí? Un romano no tenía que dejar de ser romano para ser cristiano. Un judío no tenía que dejar de ser judío para ser cristiano. Un parto no tenía que dejar de ser parto para ser cristiano. Seguías con tu cultura. ¿Sí? Esa apertura fue muy importante. El tercer factor de crecimiento es que el cristianismo también ofrecía un marco de pertenencia que respondía a las necesidades profundas del mundo urbano. Es decir, en las grandes metrópolis había una sensación de desapego.
¿sí? Y de todo un cambalache de cosas y de pensamientos. Bueno, lo que hace el cristianismo es que logra unir todos estos desarraigos. Hay que considerar que en esta etapa muy temprana el cristianismo aún carecía de estructuras sólidas, textos canónicos definitivos y reconocimiento legal. Textos canónicos quiere decir que todavía no teníamos Biblia, ¿sí? Se estaba formando. O sea, si bien ya se habían escrito los textos, no todos los textos quedaron en lo que llamamos canon o Biblia. El canon son los libros que entraron en la Biblia, ¿sí? Circulaban, circulaban. ¿Quién los definió? La misma iglesia, ¿sí? Habían libros eh, que los leían muy pocos, que no se consideraban, entonces circulaban, pero no eran tenidos mucho en cuenta, no se consideraban, por lo tanto, no fueron Poco. considerados. ¿Sí? Ahí difiere un poco, porque el primero en definir un canon fue un hereje, Marción. Fue el primero en definir un canon. Y de ¿Quién? ahí es que la iglesia tomó la idea para generar un canon. Sí, sí, sí. Marción fue el primero que propuso una idea de decir, bueno, vayamos cerrando el canon de Marción. Hay un montón de libros que estaban totalmente afuera, pero sí, es que ya empezaba, no es que fue el primero que se le ocurrió, pasa lo mismo que con el hallazgo arqueológico. Es el documento más antiguo que tenemos del intento de cerrar la cantidad de libros para que no se sigan agregando, ¿sí? Después se terminaron agregando otros. A lo que voy es que, si bien había una idea de vayamos cerrando, no es que, mejor dicho, reformulo. Si bien muchos libros que circulaban no quedaron en el canon, no quedaron en el canon no por un capricho de alguien, sino porque la iglesia no lo consideraba canon. ¿Sí? ¿Eran libros? Sí, están bien, pero vamos a dejarlo. Por ejemplo, uno de los libros es uno que se llama El Pastor de Hermas. Eso también se puede googlear y se puede leer. Es un libro, parece un libro bíblico, ¿sí? Y uno lo lee y está todo bien, no hay nada malo en eso lo que dice. Está perfecto todo lo que dice. No, también te cuento que hay unos libros, yo sé que en este libro lo vas a discutir bastante, pero hay mucha cosa rara en cómo, mucho invento acerca del libro de Enoch. Pero el libro de Enoch era leído en la época cristiana. De hecho, tiene referencias bíblicas creo que el mismo Jesús le llama profeta a Enoch. O Tal sea, cual. entonces, ajá, entonces, y bueno, se leía, pero obviamente lo sacaron también. El Pastor de Hermas, Enoch, los libros de Enoch. El libro de Jafer. Ah, Jafer, también el libro de Jafer en Deuteronomio. Y aquí me va mi esposa conmigo, que ella es más inteligente que yo. Ah, Así ella me supera en muchas cosas. Pero sí. bueno, el punto es que está ese y también estaba, al final se pensó en poner la Didache, pero no la pusieron. La Didaje, claro, claro. La Didaje también, uno lo lee y está perfecto. Es decir, che, se olvidaron este. Pero, ¿cuál es el punto? Si bien está todo bien, no agrega nada. Puede estar y no estar y es exactamente lo mismo. La Didaje también es uno de los libros antiguos de la época, ¿sí? Eh, Yo, mira, uno de los puntos, esto lo dije al principio, me había metido en ese tema para escribir el libro, pero se me hacía un libro de 1000 páginas. Es enorme ¿cómo se dice? Historia del cristianismo, entonces me enfoqué en ver, el objetivo es entender un poquito por qué hay tantas iglesias y tantas denominaciones en la actualidad, entonces apunto todo a eso, todo el libro, pero sí. El canon es cuando se cierra el canon, ¿Mm? es un tema para un libro entero. Bueno, Mira, ahorita está buenísimo. Te sigo escuchando. Yo voy ahorita a una reunión ¿cómo se llama? Voy a terminar de ver todo en video, ¿ok? Pero voy a una reunión ahorita. perfecto. Excelente, ahí hablamos Dios te y bendiga, espero, Charlie. Me gustó verte. ese libro lo espero con ansias. Te voy a mandar mensaje mañana. Excelente. Bueno,
Ya terminó la presentación. Me lo terminó Charlie, mira. Justo terminó la presentación, Charlie. Este. Ahí. Bueno. Vamos para grabar.